descubren que los ureteres están en el recto peritoneo. Últimamente estamos en nuestro hospital recibiendo pacientes con traumas de riñón, pero, a ver, el riñón muchas veces no es la lesión, es un impacto en el lado derecho. Entonces se lesiona el hígado, hay una hemorragia, hay un sangrado, y se forman muchas veces hematomas retroperitoneales que hacen presión hacia el riñón. Entonces hemos tenido un hombre de 24, 23 años por un accidente de moto, no, por robar la moto fue disparado y se lesionó el hígado, algo de vía digestiva, y el riñón le rozaron y se hizo un hematoma. Bueno, el joven ya logró salir, pero ha estado 25 días en terapia porque el daño hepático era muy serio y hubo necesidad de transfusión. Se altera. ¿Ustedes saben cuántas funciones cumple el hígado? Y había un gran hematoma que comprimía el riñón. Entonces, ese hace poco. Hoy otro está en una sala de cirugía general con una lesión de lo que vamos a hablar ahora, de vejiga, también fruto de un accidente automovilístico por un impacto. Lesiones de la columna por caída hay uno que se cayó de 10, 12, 11 metros, cayó sobre una felizmente en tierra o como podríamos decir, en arbustos, que amortiguó un poco el impacto, pero se lesionó un cuerpo vertebral y el paciente tiene una paraplegia, pero esto pasó hace 10 días, pero no ha habido lesión medular, pero él necesita, todavía no tiene la función, la sensibilidad en la función motora de la vejiga, entonces él depende de sonda, de cateterismo, y a él se le hizo una derivación para que, si un paciente tiene un trauma muy severo y ustedes están conscientes de que el paciente va a necesitar una derivación urinaria, la sonda crónica o la sonda por la uretra no es buena. La sonda por la uretra no es buena. La sonda por la uretra no es buena. Y entonces hacemos cistostomía mínima. Hacemos una derivación de la orina por la región hipogástrica. Entonces, eso es importante recordar. Entonces, actualmente las lesiones que se presentan y afectan las vísceras huecas, la cavidad abdominal, en la vejiga, el riñón, un buen porcentaje son de pacientes que han tenido un accidente automovilístico o han sido impactados los motociclistas. Y otra cosa, deben recordar que, bueno, estadísticas hasta hace 2 años, de los trasplantes que se realizan en el hospital, que son de donantes cadavéricos, el 30% o 35% fueron de donantes cadavéricos por accidente de moto. Es decir, pacientes, y por lo regular, el 99% jóvenes. Entonces, el impacto es tan severo, hay una lesión, una lesión medular a nivel cervical, y si se desnuca, como se dice, se golpea, y el paciente llega en estado crítico, se lo logra rescatar, se lo intuba, se le establece sus funciones, no hay isquemia de órganos, pero el paciente está descerebrado. Entonces hay que esperar unas horas,
y luego hay que hacer un electroencefalograma para ver si hay actividad a nivel cerebral. Hay que ver todas las exploraciones neurológicas y si el paciente no tiene futuro, el grupo que trata de conseguir donantes se acerca al paciente, a la familia, y le propone que sea donante de órganos el paciente que está en estado crítico. Muchos, ahora, está establecido por ley que en la cédula de ciudadanía que ustedes han sacado o sacarán, ahí dice que usted es donante. Pero sí, eso es teóricamente como una disposición, pero aquí y en el mundo entero se tiene que pedir el consentimiento a la familia directa. Si un hombre joven es soltero, hay que pedir el consentimiento a los padres para para prepararlo para donante. Si la familia no acepta, los hospitales le proponen mantenerlo, a ver si hay alguna reacción, alguna respuesta que nos diga que sí se va a recuperar. Pero tampoco en ningún centro, estamos hablando público, bueno, privado, el paciente, si tiene la familia disponible su dinero, entonces podrá tenerlo ahí 15 días, 20 días, un mes, a ver qué pasa. Pero en otros casos no hay una institución que lo tenga ahí per secula seculorum en latín, por los siglos de los siglos, ahí, a ver si se responde su cerebro. Entonces, por eso es que se tiene que sugerir la donación de órganos y la autorización lógica. Pero algunos dicen, no quiero que no quiero que le hagan esto, y quieren que enterrar al paciente, su familiar, enterito, pues ya, y que penosamente, pues, los gusanos se comerán los órganos y no hay la opción para, en caso de insuficiencia renal, un par de personas se beneficien y prolonguen su vida con una mejor calidad de vida. Pero eso, repito, ya eso ya está en juego la ética y las decisiones de de la familia, de los íntimos de un paciente que parece ser futuro donante cadavérico, porque las lesiones que tiene son muy serias y no van a revertir su estado de conciencia, su estado neurológico para lograr continuar con la vida. Esta es una información que les doy porque de pronto no ha escuchado nada. Hoy me preguntaban un señor que la comunidad tiene unos conceptos equivocados, hoy la información no se la dan bien. Bueno, es un poco complicado, pero me preguntaba me decían que al hijo que tiene insuficiencia renal le han dicho que lo van a preparar para receptor. Y entonces él le preocupaba de que si le van a sacar los riñones nativos. Entonces, no, doctores, ustedes como médicos tienen que tener una cultura médica muy amplia y a ustedes le van a, como siempre les digo, ustedes son los primeros en ser consultados, piden una orientación, piden una información. No, a ver, si el paciente está en insuficiencia renal, es porque los riñones se han deteriorado por algunas patologías como hipertensión, como un reflujo vesículo-ureteral que empieza en la niñez. Entonces esos pacientes que tienen un reflujo agresivo, dañan los riñones, y a los 14, 18 años ya son insuficientes renales por el reflujo vesículo-ureteral bilateral, que es una patología que se olvidan los pediatras, los neonatólogos, los urólogos, los clínicos y los cirujanos. Pero esa es una causa de lesión de insuficiencia renal. Y si hipertensión también la hipertensión también que se presenta en personas jóvenes y que se desconocía que la presentaba, puede ser causa de insuficiencia renal. Algunas malformaciones congénitas de la vía urinaria pueden provocar las litiasis coraliformes. Bueno, entonces el paciente ya sus riñones no funcionan. Pasa a la máquina o pasa a la diálisis peritoneal
Y entonces a la gente joven se trata de que entre el gobierno y hay un plan de que él entre a los respectivos hospitales a prepararse para ser receptor por insuficiencia renal. Entonces, al paciente que es futuro candidato de receptor, que está en insuficiencia renal, si sus riñones se han atrofiado, es decir, que disminuyeron de tamaño, que ya no tienen una capacidad de depuración, de filtración, entonces esos riñones son nativos de él y se los deja en el cuerpo del paciente. Pero supongamos que el riñón del paciente tuvo una litiasis infecciosa y formó cálculo y se lo operó y se dañaron los riñones. Esos pacientes, si tienen dilataciones, cavidades, ellos han cursado seguramente con muchas infecciones, entonces ese paciente hay que retirar el riñón que tenga mayor daño o el riñón que esté dilatado, porque cuando un paciente con insuficiencia renal va a ser candidato para un implante, se lo evalúa totalmente, desde su cavidad bucal, las piezas dentarias, todo el paciente tiene que estar evaluado y sano me refiero a de ninguna patología pendiente, que si tiene cálculo de la vesícula, le van a sacar el cálculo de la vesícula antes que le pongan el riñón nuevo. Si en un caso de un paciente que si no tiene dificultad para orinar y tiene alguna patología en la uretra, él no puede ser candidato hasta que no se resuelva su evacuación vesical, porque no puede haber residuos, porque va a haber infección. Si tiene caries, tiene problemas dentarios, tienen que arreglar la dentadura. Si ha sufrido de amigdalitis, le sacan las amígdalas. Es decir, el paciente tiene que estar preparado para evitar tener factores de riesgo que van a peligrar la calidad del implante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se hace un trasplante, el paciente tiene que tomar inmunosupresores de por vida. Es decir, toma ciertas sustancias que va a retener la acción de los leucocitos T, de toda la cadena de defensa que tiene nuestro organismo perfectamente establecida cuando algo no es natural de ese cuerpo. Yo siempre comparo, supongamos que usted por alguna acción, bueno, ustedes no barren nada de esas cosas, bueno, por alguna razón usted se mete en su pulpejo del dedo una astilla de madera, alguna cosa extraña, debajo de la piel del lecho unguial, de la mano, o el pie. Usted, ya su familia tiene que haberle explicado cómo sacar la astillita. Supongamos que usted no se la retira. De noche sentirá que el dedo le incomoda. Se va a hacer un pequeño, como un acceso así en el dedo que está la astilla. Esa es la reacción de defensa que el cuerpo le dice, esto sácame, que esto no es mío. Imagínense ustedes la reacción que ocurre con un pequeño fragmento, una astilla de madera que puede estar infectada, etcétera, de 3 milímetros, 4 milímetros. Usted no me va a decir que no es así. Bueno, quizás usted nunca ha tenido ningún accidente ni nada de eso, o no ha tenido ninguna astilla, ninguna cosa de metal que se le... Bueno, pero es así. Imagínese usted cómo va a reaccionar el cuerpo cuando ponemos un órgano que aproximadamente tiene 10 centímetros de largo, o 12, o hay más grandes, depende de la anatomía, el físico del donante. Sus riñones también son más grandes, de 12, 6 por 3, y donde va a pasar la sangre para hacer su trabajo, las múltiples funciones, el riñón que es puesto en el paciente que está
que tiene insuficiencia renal. Entonces viene una cadena, una reacción inmunológica terrible para provocar el rechazo. Tiene que usted haber escuchado esa palabra, el rechazo. El rechazo puede ser agudo, significa que a los 48 horas ese riñón se dañó. O puede ser un agudo temprano, mes y medio, o a veces hasta después de un año, o hasta después de 5 años. Todo depende de cómo va el paciente después de la operación, los controles, las evaluaciones que se le va haciendo. No es que el paciente se le opera y se le dice hasta luego, viva la fiesta. Penosamente no es así. Lógicamente que al paciente se le dice que tiene que tratar de llevar su vida dentro de las limitaciones que conlleva un implante para evitar estar en contacto con factores de riesgo. Entonces, pero el paciente ya tiene una nueva vida que va a ser más llevadera para él y su entorno familiar, porque ya no dependerá de máquinas y de muchas limitaciones. Acá las otras limitaciones son el control para evitar tener una infección, contagiarse, se le prohíbe que vaya a festivales de música, que vaya a un desfile, porque va a estar en contacto, como en este caso, por el COVID, expuesto a personas, a público, entonces siempre se le limita eso al paciente, pero por el resto, bueno, diríamos quizás esto que estoy exponiendo, quizás usted ya lo escuchó, o quizás el colega o la colega que dio nefrología alcanzó a explicarles algo de esto, porque esto es la explicación que ustedes tienen que conocer cuando se hace o usted escucha de un paciente que va a ser trasplantado. Los órganos nativos se los retira si tienen riesgo de alterar la reacción inmunológica. Si vamos que tiene hidronefrosis, hay que retirar el riñón porque ahí va a haber orina guardada que se puede infectar y el paciente no debe tener infección, no debe tener un órgano en malas condiciones cuando ya cuando ya va a ser trasplantado. Entonces, repito, esa evaluación toma su tiempo para que el paciente esté óptimo y pueda ponerse el riñón. Ahora, sobre esto ya no vamos a interrumpir de esto, pero hay muchísimos pacientes en un programa de espera porque siempre faltan donantes, porque como he dicho, no es que todos los que están descerebrados ya sacan el riñón, no. Siempre tiene que haber un consentimiento del nexo familiar más cercano y eso se notariza para que no haya demandas, ni reclamos, ni problemas de tipo legal, ¿no? Ahora, lo ideal, doctor, sería que medicinas preventivas, lógicamente, siempre penosamente va a haber pacientes en insuficiencia renal, pero se trata de disminuir factores que van a llevar a hacer los factores de riesgo que tienen los pacientes que por no ser evaluados y tratados adecuadamente terminan en insuficiencia renal. Si hablamos de urología, hay pacientes que han tenido un reflujo vesiculetral que se manifiesta por infecciones en la infancia. Yo ya les he dicho y les vuelvo a repetir, ningún infante, hombre ni mujer, tiene que tener infecciones urinarias. Si tiene repetición, tiene que aclararse y llegar se tiene que aclarar y solucionar la causa de la infección urinaria en un niño o una niña. Nadie tiene que tener infección. Si el paciente tiene litiasis, que en nuestro medio es una patología que cada vez va en aumento, si tiene litiasis y la litiasis obstruye la vía urinaria, tiene que liberarse la obstrucción. ¿Y qué ocurre en el medio? Ya hablamos de litiasis. Los pacientes esperan una solución debido a las tendencias y a lo que escuchan
No, a mí no me sacan la piedra sino por el láser. Y no tiene recursos particulares. Entonces depende de que la institución que le da un seguro de salud algún día tenga el láser y le haga el procedimiento. Entonces pasará 1 año, 2 años, cuando ya haya y ya le digan, le vamos a hacer eso, se lo vuelven a evaluar, ya el riñón que estaba obstruido se dañó. Entonces ya no hay uso del láser, sino saca el riñón, perdió un riñón. Y yo ya les he dicho a ustedes, los riñones no tienen precio. No se les puede poner precio porque la naturaleza nos dio 2 riñones, los 2 cumplen una función fabulosa en nuestro cuerpo y nos mantenemos equilibrados, no necesitamos medicación y llevamos una vida saludable. Si nosotros mismos contribuimos a perder un riñón, porque esperamos, yo no quiero que me toque, o que la comadre le dijo las aguas, que la chancapiedra, que el Robatinex, que esta infusión, que las redes sociales. Entonces, ¿qué más podemos decir? Entonces, el paciente ya no puede quejarse porque él y su entorno familiar decidió retrasar la solución. Y el retraso de la solución significa que se daña el riñón. Que se daña el riñón. Y no es. Hoy vimos un paciente, tiene doctores, es poco común, aunque cuando hablé de tumores riñones ya se está presentando. Ahora, eso sí está investigando, nosotros no hay cómo hacer investigación. Eso significa dedicación. Y de la investigación no come el médico que se dedica porque tiene familia, tiene que comer, pagar agua, luz, educación, vivienda, ropa, etcétera, medicina. Entonces, ¿qué hemos tenido hoy de un paciente? Viene un paciente que tiene tumor renal en ambos riñones. Y me dice el señor, le digo, ¿cuánto tiempo sabe que tiene esto? 2 años. ¿Y por qué no ha venido antes a buscar una solución? Es que yo tuve hace 2 años una molestia y me hicieron un eco y me dijeron que parecía que había una masa. Y me dio miedo. ¿Miedo de qué? Es que yo no quisiera operarme. Ahora el paciente hace un mes y medio orinó sangre. Fue a la consulta, como hubo este problema de rebrote, de lo que sea el COVID, se perdió. Hoy aparece otra vez. Recién vamos a revisar la tomografía pedida que se ha hecho el 12 de enero. Ahí está un riñón grande que ocupa la mitad del riñón izquierdo y felizmente el riñón derecho tiene un tumor que parece más externo, exofítico. Entonces, ¿qué se le brinda? Tengo que sacarle el que está invadido y hacerle una tumorectomía en el otro riñón para que el paciente no pase a ser anéfrico. Es decir, sin riñones. Entonces a los 58, 60 años va a depender de máquina. Y ustedes saben que muchas veces puede pasar todo durante la diálisis porque es un procedimiento de limpieza de la sangre con máquinas. Hay que valorar mucho los electrolitos, los volúmenes de orina, de líquido que debe tomar, ciertas restricciones, dieta. Entonces, la calidad de vida del paciente, lógico, usted dirá, está vivo. Sí, mientras está vivo hay mucha esperanza, pero la calidad de vida va a ser diferente. Estamos hablando de algo fortuito que es un tumor de riñón. Pero si él apareció hace 2 años, quizá le sacábamos el tumor, solo el tumor de cada riñón y tenía más chance de no pasar pronto controlándose a una insuficiencia renal. Ahora se le va a sacar y se va a quedar solo va a tener la mitad de un riñón. Y si ya va a los 60, entonces se puede hacer hipertenso, el riñón empezará a sufrir y así una serie de cosas que va presentándose conforme la persona va haciéndose de mayor edad. Bueno, esa es la vivencia que nosotros tenemos acá a diario con los pacientes que consultan, con los que ingresan. Hablando ya del traumatismo de la vejiga, la, la vejiga, la vejiga es, la vejiga normalmente cuando está vacía en el adulto está bien protegida porque la vejiga, si usted está de pie, es retropúrica, es decir, se mete
en la cavidad pélvica hacia abajo, es retropúbica. Cuando ella empieza a llenarse el borde superior, si la cúpula vesical, cúpula es como el techo arriba de la vejiga, puede ser palpable cuando el paciente está en decúbito y solamente es palpable cuando el paciente tiene acumulada o tiene en su vejiga un volumen mayor de lo habitual para el deseo miccional. Hemos dicho que el deseo miccional depende de la educación que empieza desde que usted va a la escuela, colegio, actividad laboral y por educación. Pero en término medio, a los 150, 160, algo así, usted ya tiene el deseo miccional. Lógicamente que usted lo aplaza por las circunstancias. Supongamos ahorita alguien me está escuchando y le da ganas de miccionar, y si él quiere, inhibe el deseo de ir, levantarse de donde está sentado o capaz está en su coche y ahí está oyéndome a mí, no puede ir a orinar, entonces aplaza el deseo miccional. Pero eso también tiene un límite. Después de una media hora, porque los riñones siguen produciendo orina, ya no tendrá 150, seguramente en media hora ya tendrá 180, porque he dicho que se produce como 1 mililitro minuto por ambos riñones. Entonces con 180, usted o el varón o la mujer ya tiene que hacer pipí. Eso es algo fisiológico que tiene que ir a orinar. Pero cuando por alguna razón se obstruye la vejiga, no hay evacuación, entonces la vejiga se va distendiendo, ya va a haber una respuesta, una urgencia, y entonces cuando hay una retención aguda de orina, la vejiga ya tiene 300, 400, 500, y depende del caso, pues tendremos pacientes que tienen guardada la orina hasta 1 litro o más. Entonces, la vejiga anatómicamente está formada desde el interior al exterior de mucosa, que es el urotelio, el músculo, que es el detrusor. Ese músculo es con fibras circulares, este, es como una canasta, horizontales, porque tienen que contraerse para vaciarse la vejiga. Y tiene una capa externa que es la serosa. Ahora, tiene una gran circulación. Yo les he dicho, y así lo es, todo lo que es mucosa, existe una capilaridad increíble porque es necesario toda esa circulación para mantener con esa textura la mucosa de la vejiga. Entonces, ella tiene una gran irrigación, las vesicales, y una gran irrigación. Por eso cuando hay una cistitis, por ejemplo, mire, una inflamación, puede haber una cistitis hemorrágica. Imagínense ustedes si un paciente tiene un golpe en la vejiga o una lesión con un proyectil, un arma cortopunzante, va a sangrar esa vejiga. Especialmente los traumas contusos, si un golpe, un puntapié hipogastrio. ¿Cuándo ha pasado eso? Eso ocurre muchas veces en algún bar, en alguna barra, hay una discusión, hay una pelea entre individuos, a veces algún individuo cae al piso y le dan un puntapié. ¿Qué estaba haciendo en ese bar o en una cantina, etcétera? Estaba ingiriendo alcohol. Y si ingiere alcohol, va a producir más orina. Y si produce orina, se acumula en la orina la vejiga. Y si hay el accidente o la pelea y recibe el golpe, la vejiga puede ser, al darle un puntapié, se puede romper la vejiga porque la vejiga está como un globo con agua. Y eso ocurre frecuentemente. Muchas veces el paciente no siente sino el dolor del golpe, se va a su casa y se siente mal y llega al hospital de madrugada y lo valora, le dice, no, pues está con los efectos del alcohol, no tienes nada, pero él dice que le fastidia, le va a su casa y vuelve, usted ya sale de guardia a las 7 o 8, regresa a las 10 y vuelve otra vez, y ahí le dice, él explica que se siente mal, y el abdomen ya está distendido, dice, ya hay una respuesta, un ambiente en tabla, y dice, ¿qué pasó esto? Entonces, algunos se acuerdan de esta clase y dice, hay que hacerle un eco, o tomar una placa simple, y en el eco se ve que hay líquido en cavidad abdominal. ¿Qué ha pasado? Ha habido una ruptura intraperitoneal, que sí se rompió hacia el peritoneo, la vejiga, y la orina entró en cavidad abdominal. Muchas veces algunos todavía se atreven a hacer una paracentesis, que si puncionan la fosa ilíaca derecha o izquierda para ver qué sale. Aspiran, hay líquido, entonces ese líquido mándale a hacer un laboratorio
un examen para ver qué tiene ese líquido que está exageradamente metido en cavidad abdominal. Entonces, ha habido una lesión de vejiga. Entonces, recuerden que puede haber traumas contusos o trauma penetrante en la vejiga. Aquí está una imagen. A veces son consecuencias de la desaceleración en accidentes automovilísticos, en unas caídas bruscas, porque puede caer y golpearse boca abajo, cae y se golpea el hipogastrio, la parte abdominal, y si está con vejiga llena, va a haber lesión, y se ha habido, o se puede haber una compresión de la herida. Entonces, aquí, las heridas penetrantes pueden ser por asaltos, disparos en el abdomen inferior, o puede ser por alguna fractura o alguna lesión de la pelvis ósea. De la pelvis ósea. Acuérdense que la pelvis ósea, ahí dentro está la vejiga. Entonces, las lesiones siempre las clasificamos y cuando hacemos alguna pregunta en el examen, esta es la respuesta. Hay lesiones extraperitoneales e intraperitoneales. Las extraperitoneales a veces son asociadas con una fractura pélvica y hay una masa palpable porque es extraperitoneal, se puede llenar de sangre el rectus. Y si uno le pide una cistografía, va a haber una extravasación todo lo que es peri es alrededor, perivesical. Cuando las lesiones son intraperitoneales, ¿sí? Hacia el interior del peritoneo, no hay masa palpable, lo que hay es un abdomen agudo, por eso el paciente vuelve al otro día, porque el primero que lo vio todavía no estaba acumulándose la orina en la cavidad abdominal y todavía no había la respuesta peritoneal. Entonces, usted va a observar en un cistograma, extravasación, y se va el líquido entre las hacia la cavidad abdominal. Estas son las fracturas, la lesión extraperitoneal es por este tipo de fractura. Seguramente tienen que haber en traumatología, siempre, jamás pasa la traumatología de explicar la fractura en libro abierto, ¿no? Que se fractura cuando hay este tipo de lesiones, con seguridad está lesionada la vejiga o la uretra. Aquí ustedes pueden ver una ruptura intraperitoneal donde la vejiga se ve y hasta se ve el círculo de una sonda que han logrado pasar a la vejiga y ustedes ven cómo con el medio de contraste se ve dibujado hacia arriba, hacia la cavidad abdominal, porque allá el líquido, el medio de contraste llega y se divide entre interasa. Ahora, siempre es importante es importante cuando llega el paciente la entrevista. Lógicamente que muchas veces la información es dada por terceros, porque el paciente se cayó, se golpeó, lo atropellaron y no lo trae, él también puede estar inconsciente o confuso, pues no puede estar feliz. Entonces, son terceros que vieron, que lo recogieron o que reportaron cómo fue el accidente. Entonces, porque eso es importante en la historia clínica del paciente para llegar a un diagnóstico y buscar la solución. Y más que nada, el norte en todo este tipo de accidentes es ser estable el paciente para que el paciente se estabilice y se recupere. Es decir, que no se agrave y se nos muera. Entonces el paciente puede llegar, por ejemplo, con retención completa de orina, como ustedes ven en esa foto. Ahí se ve que está elevado la región hipogástrica. A veces puede haber hematuria macroscópica y algunas veces va a haber uretrorragia. ¿Qué es la uretrorragia? Esa es sangre rutilante de la uretra. Eso no es hematuria. El paciente a veces tiene sangre que le escurre por la uretra. Ahí no hay orina. Significa que hay una lesión de la mucosa o de las envolturas de la uretra, que algo ha pasado y por eso el término correcto es uretrorragia, sangre de la uretra. Hematuria es cuando está mezclada la sangre con la orina. Ya. Entonces, a veces el traumatismo de la uretra está asociado a traumatismo de la vejiga y muchas veces es durante
la inspección, cuando vemos la uretrorragia, entonces, cuando usted tiene un paciente, puede que llegue ya con, usted lo examina y tiene equimosis, hematomas. Entonces, nosotros siempre, dependiendo dónde usted se encuentra atendiendo, dependiendo dónde usted recibe al paciente. Si está en un sitio de atención médica donde hay solamente lo básico, no va a poder hacer mucho. Entonces, lo que usted tiene que hacer es una derivación urinaria. Lo ideal sería que usted intente, aunque sea por una ocasión, cateterizar al paciente. Es decir, intente colocar una sonda para ver si está permeable la uretra y puede extraer la orina de la vejiga. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora es menos porque ustedes están mucho menos, tienen menos opciones, hay menos pacientes, pero hace mucho tiempo, cuando había muchos, yo se veía el accidentado y le querían poner la sonda. Venía uno, los médicos internos, nunca había puesto la sonda, intentaba, no pasaba, entonces llama al compañero, va el segundo a intentar, va el tercero a intentar, y al principio capaz no tenía uretrorragia, y tanta manipulación hizo uretrorragia. Capaz estaba una laceración pequeña o incompleta con tanta manipulación, porque quiere usted avanzar a través de la uretra hacia la vejiga, completa la lesión y viene un sangrado. Eso no debe ocurrir, aunque todavía pasa eso. Entonces, si usted hace un intento, lo vaciado, ha lubricado la uretra, no puede entrar sin lubricación, entonces usted introduce la sonda y si no progresa, todo está en relación a cada paciente en forma individual y está en juego la clase del accidente o qué tipo de accidente fue, la edad del paciente afectado. Entonces, si es un hombre joven, ni se le ocurra pensar que hay hiperplasia de próstata. Lo que puede haber es una lesión de la uretra. Entonces, por nada del mundo, si es completa, no va a pasar ninguna sonda. Entonces, usted haga siempre un primer intento. Si usted llega a pasar la sonda, bingo, ahí la deja sujeta y porque ya usted ha canalizado la uretra. Usted al canalizar la uretra ya ha hecho el 90% de conservación de la uretra. Si por alguna razón no puede pasar, no insista. Va a tener que hacerle una cistostomía mínima. Bueno, estas son... Ahora, aquí teóricamente yo sugiero que se le haga una cistografía, pero eso se queda en teoría, porque en nuestro hospital lo piden, porque a veces el paciente no solamente llega con la lesión de la vejiga, porque llega con otros factores, otras lesiones. Entonces muchas veces el paciente va a quirófano a hacerse una laparotomía. Entonces, ahí en el acto de laparotomía es que deciden hacerle una cistostomía ahí mismo, o le logran, como ya está totalmente sedado, pasar una sonda. Es decir, todo lo que les estoy diciendo es teoría. Ya toca individualizar el esquema terapéutico de acuerdo a las lesiones que presenta un paciente que es de una manera, el otro es de otra situación, ¿no? Eso deben tener en cuenta. Entonces, ahora, siempre que se coloca una sonda y usted logra poner la sonda y tiene una hematuria macroscópica, tiene usted que, primero, no se olvide que tiene que estabilizar al paciente con el hematócrito. Muchas veces va a tener que hacer transfusión sanguínea, conseguir glóbulos rojos concentrados, estabilizarlo hemodinámicamente con los líquidos. Entonces, cuando usted está en un sitio
donde usted puede solicitar una cistografía. Ahí te puede ver en esta placa simple que el medio de contraste se ha ido hasta el hipocondrio derecho, donde está una flechita. Acá en la fosa ilíaca, otra flecha. Es decir, que ha habido una ruptura intraperitoneal. Es decir, hay una extravasación, ¿no? Ahora, si tiene usted cómo hacer una cistografía por tomografía, lo hace. Pero no siempre es posible porque depende la situación y la comodidad que le pueda brindar al paciente según el área donde usted labora. Ahora, nosotros consideramos que cuando, supongamos, es una lesión sencilla, usted le coloca una sonda. Si es una contusión, si es un golpe, se lava la vejiga, se puede sacar coágulos y le coloca una sonda y lo tiene en reposo. Y si le hace la cistografía y no hay extravasación, ese paciente por unos días, 2, 3 días, 4 días, ya está bien, se le saca la sonda, si es que no hay ninguna otra lesión. Cuando hay una lesión severa a nivel de vejiga que obliga a que usted le coloca sonda y luego tiene que suturar la vejiga, la sonda, cuando hay una lesión complicada de vejiga, muchas veces está 18, 20 días colocada. ¿Para qué? Para que se cumpla el proceso de cicatrización de los tejidos que conforman la vejiga. Ahora, hemos dicho, durante la laparotomía exploratoria, por lesiones penetrantes deben ser reparadas todas las rupturas de vejiga. A ver, a veces ha habido pacientes que ha sido le disparan. Le hacen la laparotomía y comprueban que la vejiga se lesionó, la cara anterior de la vejiga se lesionó con el proyectil. Entonces, usted tiene que revisar bien si es que no hay orificio de salida de la vejiga. Todavía llega paciente con una fístula. El paciente, usted le hace la revisión, una gran cosa, revisa las pasas intestinales y dice, no, entonces sutura la vejiga con material no resorbible, usa el ácido poliglicólico, es el micril, sutura continua, una buena sonda, y lo tiene que tener, depende si es muy grande la lesión, las paredes tiene algunos cortes, bueno, usted tiene que tener mínimo 21 días a veces la sonda. Cuando es pequeña la lesión, usted de 7 días la vejiga se ha suturado, ya está para ser rehabilitada. Y a veces, ¿qué ha pasado? El paciente mientras está con sonda está bien, todo. Luego, a los 2, 3 días de haber retirado la sonda, hemos tenido paciente que viene con una fístula vesicocutánea. Significa que a través de la herida sale orina. Otras veces hay pacientes que han tenido una fístula perineal, y sí que le sale la orina detrás del escroto, o por ahí por el glúteo, otros tenemos glúteo. ¿Y qué pasó? Es simplemente que no se solucionó el orificio de salida del proyectil. Y muchas veces la fístula está en la parte posterior, hacia abajo, y hemos tenido un paciente que le sale la orina por el glúteo, se ha hecho un trayecto fistuloso. Entonces el paciente tiene que entrar a reparar esa fístula, sacando el tejido que se ha hecho del tejido conectivo que protruye hacia la fístula y reparar la vejiga, y tienes que volver a colocar sonda. Es decir, son
son lesiones que a veces se presentan, especialmente cuando ha sido una lesión por proyectil. Ahora, esto pongo es porque a veces hay lesiones de la cintura pélvica y el traumatólogo quiere que nosotros le hagamos el pelo y la barba, la vejiga, todo que ya que le hagamos, que la dejemos bonita. A veces no es posible. Entonces, muchas veces lo mínimo que le hemos hecho es una cistostomía, es decir, una sonda derivando la orina y después le haremos todo lo que sea, porque también tenemos que valorar la uretra. Es porque a veces los traumatólogos, capaz, quizás alguno de ustedes va a escoger esa especialidad, entonces los traumatólogos no quieren saber nada de la orina porque dice que infectan las lesiones, la orina infecta las suturas de ellos, todo lo que es de hueso. Otros no, los cirujanos generales no quieren tampoco nada de la orina, en que haya contacto, nada de la orina. Y nosotros, en cambio, no queremos que no venga en contacto con la vía urinaria nada del intestino. Y sí, así es las especialidades que no, es porque contaminan y se hace muy difícil los periodos de los tratamientos contra las infecciones y los tratamientos donde ha habido contaminación por bacterias intestinales. Entonces, cuando se hace una laparotomía exploradora, muchas veces se aprovecha para revisar la vejiga, para ver si no hay una herida de la mucosa hacia la parte posterior. Muchas veces podemos colocar catéteres ureterales a través de los meatos. Otras veces podemos administrar el índigo carmín. Aquí no se puede poner azul metileno en la sangre, pero ponemos desde la vejiga para ver si no hay fuga del azul de metileno que se tiñe de azul el trayecto fistuloso y sale por la fístula que puede estar ya establecida. Entonces, son ciertas maniobras que buscamos, que hacemos para apoyarnos y solucionar las lesiones que pueden existir. Ahora, supongamos que usted tiene un paciente y ha tenido una lesión pequeña, usted le sutura la vejiga, le deja sonda uretral porque permite el paso. Siempre debe dejar un dren entre la vejiga y la pared muscular y la poneurosis, porque no hay sutura hermética. Supongamos que se ocluye por un coágulo, la vejiga se distiende, pone atención la sutura y puede haber extravasación de orina. Y entonces esa orina que se queda en el repsius, ¿verdad? Por ejemplo, en esa zona, es difícil que se reabsorba así inmediatamente. Lo práctico muchas veces es dejar una sonda Nélanto como dren. Ahora existen otros drenes aspirativos. Lo que pasa es que eso tiene un costo y siempre estamos preguntando si puede financiar ese dren o no puede financiar ese dren y recurrimos a una sonda Nélanto que es de bajo costo y la fijamos con seda a la piel, la parte que sale al exterior. Entonces, esos pacientes con lesiones de vejiga, la sonda debe permanecer mínimo 7 días. Ahora, muchas veces hay complicaciones. Pues las complicaciones son debido a cómo fue el accidente, cuánto daño tisular hubo, las condiciones del paciente. Entonces puede haber infección, puede haber fiebres, y se puede acumular el líquido, y vienen complicaciones que van a complicar estas situaciones, la recuperación del paciente, prolongando su estadía hasta que el paciente salga, egrese. Aquí, como en esta tomografía, podemos ver que ahí está un riñón del lado derecho,
lesionado y hay una imagen de densidad líquida en el retroperitorio. A veces toca hacer una derivaciones temporales. Perdón un ratito. No, quiero retirarme de esto un momento. Perdón un momentito. A ver, ya que estamos hablando de lesiones de la vejiga, vamos a hablar de las lesiones de la uretra anterior. Antes de entrar con más detalles, eso tenemos que revisar en 2 minutos la cuestión de la uretra. A ver, la uretra masculina, diferente a la femenina, porque la uretra está incluida en el cuerpo peniano. La uretra masculina se divide en 2 partes, uretra anterior y posterior. En algunas escuelas, en algunos países de habla hispana, le dicen a la uretra peniana uretra pendular, porque se mueve como un péndulo. Entonces le dicen uretra pendular. Nosotros decimos uretra anterior o uretra peniana. Es decir, peniana anterior y pendular depende, es lo mismo en el sentido de la anatomía. La uretra que está en el pene es la anterior. Entonces, uretra peniana o la uretra anterior, porque la uretra anterior está incluida en el cuerpo esponjoso, parte de la anatomía peniana. Y pendular porque es móvil. Ya. La uretra posterior, decimos uretra vulvar, es que es donde está el bulbo de la uretra, y eso ya va hacia la parte posterior, donde está el periné, y la uretra prostática es parte de la uretra posterior. Es decir, ese es para que tengan una idea. No se complican ustedes, mejor nos complicamos nosotros lo que hacemos urología, pero lo más sencillo, uretra anterior y uretra posterior. Entonces, las lesiones de la uretra anterior aisladas son escasas. Muchas veces las lesiones de la uretra anterior están asociadas con lesiones del pene. Es decir, se lesiona el pene y lógicamente se lesiona la uretra porque ahí está incluido las lesiones en el cuerpo esponjoso y la uretra. Entonces, nosotros tenemos que recordar esto porque de acuerdo a la lesión es el tratamiento. Ahora, la uretra anterior muchas veces nosotros podemos lesionarla porque causamos un daño, una iatrogenia cuando intentamos cateterizar. No puede suceder y todavía penosamente sucede. El paciente viene y nos consulta con una uretrorragia, con retención de orina, y viene y digo, ¿pero qué pasó, doctor? No, es que no podía orinar y fui a un sitio X y me quisieron poner una sonda, pero no pudieron. Y intentó uno, intentó otro, me hacían doler y total, no pudieron. Y entonces me mandaron a este centro. Es un círculo sin intención, seguramente, de querer cateterizar la vejiga. Puede ser porque no hay la suficiente experticia, puede ser que haya la lesión de la uretra anterior que impide el paso de la sonda
hacia la parte posterior, es decir, atravesar la uretra anterior, posterior y llega a la vejiga. Cada caso es único. Pero lo que nosotros sugerimos no se debe intentar si no se toman las medidas adecuadas del aseo, de la lubricación y del material adecuado para poder cateterizar la vejiga, es decir, colocar una sonda y llegar a la vejiga. Yo siempre les digo a los médicos residentes que cuando vayan a manipular una uretra a un paciente, piense que puede ser usted que le estén haciendo lo que usted está haciendo. Y usted quiere no sentir mucho dolor, entonces hay que ponerle una anestesia tópica. No puede entrar sin una lubricación, porque la mucosa se va a irritar y el paciente puede empezar a tener una uretrorragia que va a complicar el cateterismo que se pudo realizar en buenas manos para evacuar una vejiga. Entonces, alguna vez vimos que el paciente, caramba, tenía sangraba. ¿Y qué pasó? No, que 4 habían intentado. No, pues sí. Si uno no puede pasar y si está con todas las normas, algo ha pasado en la uretra que no permite el paso. Entonces, en estos casos, usted tiene que hacer una derivación urinaria superior. Ya mismo hablamos algo de eso. Ahora, también se lesiona la uretra, por ejemplo, cuando nosotros pedimos, háganle imágenes, una uretrografía. Entonces, no todas las personas que hacen imágenes saben hacer una uretrografía. Ellos no saben porque ellos hacen las imágenes. Entonces, siempre tenemos que decir que le haga tal persona. Ahí, felizmente, todavía hay personal que se formó en nuestra área para hacer estos exámenes. Entonces le ponen anestésico local, ya saben cómo manejar, usan las ondas del calibre adecuado para poder pasar el medio de contraste y dibujar y teñir la uretra hasta llegar a la vejiga. Ese es el examen ideal para ver el estado, para ver la integridad de la uretra. Entonces, pero esas son lesiones que pueden ocurrir. También puede haber un proceso infeccioso, pero eso ya viene a ser una uretritis anterior. Y la uretritis anterior puede ser tan severa que el paciente tenga mucha urgencia, mucha disuria al realizar la micción. Todo depende de cada caso. Y para eso, pues dependiendo cómo llegue el paciente a donde usted tiene entonces que hacerle la entrevista, la historia clínica, los antecedentes y detalles. Ahora, otra cosa es cuando el paciente llega afectado de un accidente, un trauma, una caída, que a veces la información yo digo, la van a sacar a control remoto porque lo lleva a personas desconocidas o tiene otras lesiones que está inconsciente y demás. Entonces, cada paciente es único. Ahora, también la uretra puede sufrir cuando hay una caída horcajada. ¿Cuándo es esto de caída horcajada? A ver, usted se pone a andar en bicicleta, por alguna razón se cae, se sale del volante, y usted ¿dónde puede caer el periné? Usted, a horcajada, sabe lo que es la horqueta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ustedes ya no han tenido infancia, pero en el colegio sí se han de haber molestado, hacían una especie de una horqueta, cogían un elástico y entre los dos dedos se le ponían y hacían un cartuchito de papel y le templaban el elástico y le golpeaban al vecino o le golpeaban al profesor. Seguramente sí tuvieron infancia. Pero bueno, entonces la caída horcajada es que coja usted sus dedos y se monta sobre el otro dedo.
Eso ocurre, por ejemplo, en una caída de bicicleta. Se golpea el periné, entonces puede haber hasta un hematoma en la región perineal, puede haber uretrorragia, puede haber un edema de escroto. Eso es una caída a horcajadas. Ese es el mecanismo de lesión. O se cae, se lastima. Mire, cuando ocurre, ahora ha bajado muchísimo este tipo de mecanismo de lesión. Hace muchos años la gente jugaba en la calle, el indoor, el fútbol, y entonces en los barrios había uno que rotaban de los conocidos, que uno tenía que retirar la pelota que caía en el vecindario. Entonces alguna vez no estaba el dueño de casa, entonces se metía sobre el cerramiento, y alguna vez un perro lo hacía salir rápido, se caía. ¿Y qué es lo que pasa en el medio? ¿Cómo son los cerramientos? Estamos hablando de los cerramientos unifamiliares, las ciudadelas y demás. ¿Qué ponen? Lanzas. ¿Qué ponían antes? Ya no se ve, pero pregúntele a su familia. Antes ponían en los cerramientos posteriores, laterales, una serie de botellas o vasos rotos, pegados, encementados en el cerramiento, pues, que son de 2 metros o más, para evitar el ingreso a alguien extraño a tu casa. Y entonces imagínense lo que pasaba cuando por alguna razón tenía alguien que saltar, subirse, brincar, se puede resbalar. Imagínense los cortes con los que venían las personas. Esos herramientas ya no ocurre ahora con ese tipo porque seguramente los han prohibido, desconozco. Ahora, en cambio, usan los herramientas con lanzas de metal, y también lo que se ve, esto es cercado eléctrico para evitar el ingreso a personas desconocidas a su domicilio. Todas estas situaciones eran el motivo buscar el motivo de la lesión, ¿no? Eran causales. Aquí, como está una caída a horcajadas, entonces el paciente puede sufrir una lesión en el periné o en el cuerpo peniano, lesionándose los cuerpos cavernosos, la uretra. Entonces, dependiendo de la severidad, si la lesión es muy severa, puede haber retención de orina, va a haber sangrado. Depende de cada caso que usted debe recordar cuando por alguna circunstancia en el ejercicio de su profesión llega un paciente con una serie de este tipo de lesiones. Muchas veces aquí el paciente puede tener uretrorragia, y usted puede ver un hematoma perineal en alas de mariposa, como está esta foto. Se golpeó el periné, la sangre se extravasa y la sangre puede infiltrar la piel, como usted está viendo eso. Ahí está. Esa es una presentación cuando ha habido un trauma perineal, se ha golpeado el escroto. Ustedes pueden ver el edema de pene. Eso es una lesión por haberse golpeado la zona perineal. Otras veces el paciente tiene una retención aguda de orina. Ustedes pueden ver en este mayor cómo la vejiga está distendida. En este caso, ¿qué pasó? Esto ocurre, doctores, todavía. Por eso le tomamos la foto. ¿Qué cosa? A ver, habíamos hablado de la hiperplasia de próstata. Entonces, muchas veces el paciente tiene retención aguda de orina y le colocan la sonda. Eso es cierto. El otro día vino un paciente con un dolor agudo, me duele, doctor, me pusieron la sonda anoche en otra parte. ¿Pero qué te pasa? La sonda estaba puesta. Y yo le veo la sonda la sonda tiene una longitud de 30-35 centímetros. Y el paciente tenía más de la mitad hacia afuera. Y yo digo, ¿dónde le duele? Me duele ahí, doctor, me duele ahí debajo del escroto.
Lo examinamos y ahí está. ¿Qué había pasado? La sonda, cuando usted coloque una sonda, debe introducirla y tratar de que llegue toda la sonda a la vejiga. Y entonces queda en el extremo del pene las dos ramitas, porque usted ya sabe cómo es una sonda Foley. Una sonda Foley tiene una abertura para colocar la funda recolectora de orinas. Y la otra es la válvula donde se va a inflar el balón de retención. La sonda Foley fue un señor que diseñó esta sonda de retención, que es de látex o de silicón. En el extremo distal, que va a estar dentro de la vejiga, se va a llenar un globito con 10, 15, 20, porque hay diversidad de sondas. Pero si es para evacuar la vejiga o para orientar la uretra, basta una sonda de mediano calibre y se le infla el balón, para que ese es el balón de retención. Por eso es que el paciente puede estar con la sonda y la funda recolectora todo el tiempo que quiera y lógicamente después padecerá una serie de complicaciones por haber tenido la sonda crónicamente. Pero si es un caso agudo de retención aguda de orina por hiperplasia de próstata, como la foto de este adulto, se le coloca la sonda. Pero ahí viene el detalle. Al paciente que me llegó hace 2 días, le habían inflado, le habían llenado de solución salina el globito del Foley en el periné. Significa que la uretra perineal estaba sobredistendida y ahí estaba moldado el balón. Eso es penosamente frecuente que lo hacen, porque la sonda debe ser introducida hasta la vejiga y casi en la uretra deben estar los dos extremos. Ahí se infla el balón y luego usted la retira un poco para que, dependiendo de la longitud del pene, saldrá en alguno que tiene pene largo, saldrá unos 5 centímetros, 6 centímetros. Otros, si el pene tiene más corto, menos longitud, saldrá un poco más al exterior la sonda. Pero de esa manera comprueba que el balón está inflado en la vejiga. Bueno, si el paciente adulto que nunca ha sido cateterizado, depende de su edad, su conducta, sus factores de riesgo, el paciente, ¿qué es lo que se hace a menudo? Mínimo uno al mes pasa esto. Se tracciona la sonda y se ala la sonda con el balón inflado. Lógicamente que el látex y el balón se amolda o se aplana para salir a la uretra, pero el meato urinario, es decir, por donde usted micciona, es la estructura más delgada, de menor diámetro que el resto de la uretra. Entonces imagínense si sale un balón con 10 centímetros de agua. ¿Qué le pasa? Se lesiona el meato. Por eso en la primera foto se ve la lesión del meato. Entonces usted tiene que advertir al paciente que no se manipule, dejarla bien puesta. Entonces, este paciente que llegó ahí hizo retención aguda de orina porque se aló la sonda, se lastimó y se forman coágulos. Y este paciente se le había colocado la sonda por un crecimiento exagerado de la glándula prostática y ahora tenía coágulos de vejiga. Ya, ahora, lógicamente que dependiendo de dónde usted se encuentra, usted puede hacer una uretrocistografía retrógrada. Se pone medio de contraste por la uretra y va a llegar a la vejiga. Tiene que ser hecho en buenas manos, porque a veces si se hace en forma agresiva, porque la persona que realiza el examen no tiene ni idea qué es lo que pasa en la uretra, puede causar una extravasación del medio contraste y va a ser hemos visto que el medio de contraste
entra al sistema venoso y se dibujan los plexos venosos del pene. Otras veces hacen se hace un reflujo de la presión, hace que la orina se vaya hacia arriba de los ureteres. Y hace muchos años, doctor, fue causa de una sepsis. Porque dependiendo de las circunstancias del paciente, dependiendo de dónde está, si usted no ha tomado todas las medidas de higiene, de aseo para una manipulación, usted con el medio de contraste a través de la uretra, si el paciente es diabético, no es diabético, si ha tenido infección, una serie de factores, usted puede, al introducir el medio de contraste en el sistema venoso, sanguíneo, va a entrar un bolo de bacterias y el paciente, después de la cistografía, ha hecho una sepsis urinaria. Está descrito, ha pasado y ojalá nunca más pase. Por eso siempre recomendamos que nosotros, en nuestra área, en nuestro departamento, le decimos, y la señorita que trabaja con nosotros en imágenes, ella ya sabe, comunica al área nuestra, voy a hacer la cistografía. Entonces uno de nosotros va, que está desocupado en ese momento, va a dirigir el examen para buscarle la mejor información de una uretrocistografía y para evitar que se provoque una adenografía peniana o se dibujen los deferentes hasta la vesícula seminalis por la presión. Es un examen que tiene que ser muy delicadamente practicado para evitar, ¿no? Entonces, complicaciones, esas son iatrogenias en las imágenes. Ahora, si un paciente tiene una lesión de la uretra peniana, que puede estar lesionado también el cuerpo peniano, usted no puede intentar hacer nada en ese momento. Tiene que hacer curación y lo que tiene que hacer es una cistostomía, así como está ese dibujo. Se ve ahí que hay un apósito y ahí en la parte superior está la zona colocada. Entonces, usted lo que tiene que hacer es una cistostomía mínima, es decir, por punción perfora la vejiga y coloca una sonda. Ahora en el medio hay un equipo descartable. Lo que sucede, doctor, es que el equipo descartable vale $140. Entonces, llega el paciente y uno le dice hay que hacerse una talla, un procedimiento que se lo puede hacer, pues en la especialidad lo hacemos bien hecho y demás, pero ese es un kit que llama, así en un recipiente viene el equipo donde está una lanceta de bisturí, el equipo, las guías. Entonces usted con una vejiga bien llena funciona y lo deja fijo y lo fija, y el paciente ya, lo que el paciente quiere es vaciar su vejiga. Cuando hay una urgencia de retención aguda de orina, porque hay una lesión de la uretra, sea anterior o posterior, lo que usted debe hacer inmediatamente es una cistostomía si considera que no puede cateterizar. A veces el paciente es llevado y dice, doctor, o la información de tercero es que hace 4 horas fue el accidente, o hace 4 horas se cayó. Y el paciente puede que esté consciente, usted le dice, tiene deseo de orinar, ya no aguanto, no puedo orinar. No puedo orinar. Entonces, ya se le ha intentado en el sitio de primeros auxilios un cateterismo y no se logró hacerlo. Entonces ese paciente, si ya se intentó, a veces llega con retrorraje, usted no lo manipule. Haga una derivación urinaria. Haga una derivación urinaria. Colóquele una zona en la región hipogástrica. Entonces ahí viene el detalle. Dependiendo, ahora creo que por 4ª vez menciono, dependiendo de dónde está usted, tiene que hacer la derivación urinaria. Y usted sí la puede hacer.
Claro, usted dice le va a poner terapia del dolor. Sí, doctor, póngale todo lo que usted quiera. Usted te lleva en su maletín, ha tenido dolor renal, póngale el ketorolac. Le lleva morfina, póngale la morfina. Pero lo que el paciente quiere es vaciar su vejiga. Entonces, si usted no tiene lo que decimos nosotros, aproveche otros insumos, otros, otros insumos que sirven para drenar, para hacer algo. Entonces, orientamos hace muchos años a los médicos residentes que usen, especialmente fuera pues, del hospital de la ciudad, etcétera, y lo han hecho. Y hasta el año 17, en un congreso de Buenos Aires, unos urólogos del Perú presentaron un trabajo, una experiencia con el uso de estos aparatos que se usan para el cateterismo central, que se llaman Certofix, Cavafix. Entonces, ellos aplicaron esto porque leyeron un trabajo que en Ecuador, en el Hospital Luis Vernaza, usaban para una derivación en el riñón, una gran hidronefrosis, si el riñón distendido, el paciente está en insuficiencia renal, y usaban el Cavafix o el Certofix, como el nombre lo dice, Cavafix, Certofix, o eso es lo que usted escucha, hay que hacerle su clavia. Entonces, si esa manguerita, ese dispositivo, se lo llega a poner en la aurícula derecha, ¿cómo no se lo puede poner por la región hipogástrica a la vejiga? Lógicamente que esa manguerita es larga y a veces hay que recortarla porque va a fastidiar estar enrollada en la vejiga. Pero cumple la función, doctores. Usted drena la vejiga, pues el paciente sigue el campo y usted lo ha atendido en su localidad y lo alivia, ese paciente vivirá agradecido y quizás cuando llegue el fin de año la gente es grata. Bueno, no sé ahora cómo funciona eso. Le va a llevar el pavo, le llevará la gallina, porque usted lo calmó, porque el señor estaba desesperado porque no podía vaciar su vejiga, usando un Certofix, un Cavafix, ya que no hay a la mano lo que uno dice que existe, pero eso tiene un costo. Las instituciones no van a invertir en eso porque somos instituciones sin recursos. Entonces, cuando un paciente llega privado, $140 vale, muy bien, listo, ya se lo hace. El residente lo hace, listo, ya vació la vejiga, perfecto. Pero son contados los pacientes que pueden autofinanciar los insumos para una solución. Entonces hay que recurrir a lo que usted disponga, pero el norte es aliviar al paciente. Eso también se usa cuando viene un paciente con una hidronefrosis, lógico, hidronefrosis, está el riñón dilatado. Supongamos que llega con un eco y el señor dice, tengo un día que no orino, no tiene globo vesical, está dilatado el riñón. Usted tiene que hacer el dren, o hay pacientes que llegan con litiasis, eso se llama uropatía obstructiva por litiasis, llegan con 2 cálculos, uno en cada lado, con creatinina altísima, hidronefrosis. Usted, si la urea y la creatinina están altas, no hay retención de orina porque no llega la orina a la vejiga por la obstrucción mecánica de un cálculo, usted tiene que hacer una hidronefrosis. Si el paciente es delgado, usted lo examina, va a sentir la masa. Entonces usted lo que tiene es que, por la línea media axilar, en posición lateral, línea media axilar en la región lumbar, usted va a sentir la tensión de la hidronefrosis. Usted puede entrar allí y hacer una punción y usted lo salva al paciente porque basta con un riñón que lo descomprima, es decir, un riñón que empiece a eliminar la orina
el paciente saldrá de la insuficiencia renal aguda. Y ahí es cuando también aconsejamos siempre, bueno, es mi sugerencia cuando digo, cuando vaya a la rural, lleven su maletín, en su mochila, lo que usted lleve, estos detalles, así usted invierta unos dólares, que después, si usted está en un apuro, soluciona, usted dice, esto me costó $20, el paciente le va a devolver los $20, más aún si le ha solucionado esta situación estresante, este dolor de no poder miccionar. Y si hablamos de un paciente que está en insuficiencia renal, a las 24 horas el paciente ha orinado, se sale de la hidrofrosis y comienza a bajar la urea y la creatinina. Ahora, este es un asunto. Cuando usted maneja un paciente así, que está en sitio donde usted está haciendo la rural, por ejemplo, y lo trata allí, lo tiene en la clínica, lo que sea, en un policlínico, si le logra hacer la punción, usted no se olvide que tiene que hidratarlo, porque el riñón se va a descompensar porque sale la orina 1 litro, 2 litros, y entonces se necesita agua para volver a trabajar. Entonces usted lo coge una vía, le pone solución salina y ahí usted lo va manejando, pero va a lograr que salga de la insuficiencia renal y después pues con los vecinos, con las conexiones, porque su colega está a 1 hora y media en un centro hospitalario, le manda la ambulancia, allá en ciertas zonas se manejan en camionetas, ponen un colchón y se llevan al paciente. Usted siéntase muy satisfecho porque ha solucionado un problema de una manera un poco, quizás podemos decir, no académica, algo rústica, pero todo vale y esa es una característica que tenemos la comunidad latina de saber improvisar, la cosa es solucionar. Lógicamente que si usted va a un país como Alemania, los médicos tienen que solucionar la cosa con lo que está específicamente diseñado o existe tienen, tienen los catéteres, tienen los trócares, pero eso es porque su sistema de salud en su sistema de salud es posible aplicar porque hay los recursos, pero en Ecuador a veces hay que actuar como en un caso de guerra, digo yo, con lo que se tiene, y nosotros sabemos improvisar y solucionar los problemas con lo que tenemos a la mano. Entonces, cuando hay estas cosas de retención, otras veces les he dicho, ustedes conocen las agujas que se usan para las punciones, para la anestesia espinal. Es decir, hay unas agujas grandes de como de 6, 8 centímetros de longitud, que es la que va a entrar entre el espacio intervertebral para colocar la anestesia peridural, la anestesia por vía raquídea. Esas agujas hay unas que tienen un calibre suficiente para drenar la vejiga, porque la vejiga lo que hay es agua, es orina. Ahí no hay colada, no hay, y peor si no hay, no hay coágulos. Y si hay orina, usted en la región hipogástrica, en la línea media, usted coge esa aguja, le pone un poquito de anestesia, le advierte al paciente, y 3 centímetros del pubis hacia arriba, línea media, usted funciona, o si usted quiere hacer más seguro, coge una jeringuilla, también depende del tejido adiposo que tiene el paciente. Entonces usted coge una jeringuilla y funciona la región hipogástrica, y a veces está tan distendido o el paciente es de constitución delgada, no tiene mucha grasa en la pared abdominal, usted funciona y sale orina. Ahí está el sitio. No tenga temor. Para eso están las maniobras semiológicas. Usted hace la percusión y va a ver que está mate porque está llena de orina. Entonces le pone la aguja y sale la orina. Y entonces, ¿usted qué va a hacer ahí? Ahí lo tiene hasta que salga la cantidad de orina que más puede. Pero recuérdese que si es una aguja, el alma que ahora es de látex se puede quedar. Ya
el metal lo retira y va saliendo, le adapta un equipo de suero, lo pega bien y lo manda con los vecinos a la clínica que usted, donde esté en una parte. Y le dice que se abstenga un poco de tomar agua hasta que llegue al sitio de mayor complejidad para que no produzca mucha orina y no se vuelva. ¿Por qué? Porque esa aguja que queda allí, que es de plástico, para que me entienda, la vejiga se va a ir recogiendo y ella se va posiblemente hasta salir de la pared de la vejiga o apenas recogerá un poco de orina porque la vejiga ya vuelve, se retrae, se va recogiendo cuando ya la distensión ha cedido. Pero usted ya lo ha aliviado y tiene más o menos 2 a 3 horas para que llegue a un sitio de mayor complejidad y los otros hagan ciencia y academia dependiendo de los recursos. Usted ya solucionó el problema, usted actuó muy bien haciendo una evacuación vesical de alguna manera un poco rústica, pero lo ha hecho limpiando la herida, la pared, aguja estéril. Entonces, yo siempre le digo, compre una aguja de esa y tenga esterilice, porque usted con esa aguja puede drenar un absceso a tensión. Mete la aguja y sale la pus. Bueno, a veces si la pus es demasiado o eso es un absceso complicado, no va a drenar porque es muy espeso para el calibre de la aguja, pero son sugerencias que me atrevo a decirles porque en el transcurso de mi trabajo, de mi profesión, le he sugerido a colegas que han pasado por mi área y demás, y, y con el transcurso del tiempo me han comunicado que les ha servido lo que alguna vez les insinué puedan hacer para solucionar una emergencia como una retención aguda de orina, una hidronefrosis en un paciente que no es obeso, que se palpa el riñón y introduce la aguja sin temor que no va a provocar ningún daño ni va a morirse el paciente. Al contrario, creo que se va a solucionar el problema. Bueno, ya mismo concluimos aquí. Puede haber lesiones con proyectiles. También ocurre. El último que hemos tenido ya son 2 años, no, fue el 20, sí. Un señor vino porque como llegó la Metrovía y se pasa en otro bus, llaman bueno, de la Metrovía pasó a otro bus para irse a un sitio más distante. Los asaltantes llegaron, pidieron los celulares y él rechazó y le dispararon entre las piernas. Entonces el paciente llegó con herida de escroto y la bala pasó el muslo derecho. Eso fue un asalto. Felizmente no perdió el testículo, se solucionó, pero eso pasó en una bus de la Metrovía. Hace muchos años había más lesiones porque desconocemos por qué a ver, con el crecimiento de esta ciudad hubo muchas ciudadelas con parqueos, las personas tienen sus vehículos y en determinadas ciudadelas, etcétera, urbanizaciones, pues vinieron un guardián a proteger, pues que no vayan a robarse los vehículos del parqueadero. Entonces desconocemos por qué estas personas, algunas portaban armas artesanales o armas legales y se la ponían como está la foto, al cinto aquí en medio. Y hubo algunos pacientes que en una carrera, en alguna caída, el arma se disparó. ¿Y dónde estaba colocada? Estaba colocada entre las piernas, entonces la bala lesionaba los genitales. Felizmente, no sé, esa tendencia o esa situación de ponerse el arma ahí se eliminó y dejaron de llegar pacientes heridos con proyectiles en los genitales. Entonces, eso es lo que quería hablar sobre. Ya hablaremos otras clases de lesiones
de los genitales, porque está incluido el pene, y dentro del pene está la uretra anterior. Eso veremos en la próxima clase. Por ahora, nada más, mis doctores. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.